Es una época oscura para la rebelión. Aunque la Estrella de la Muerte ha sido destruida, las tropas imperiales han obligado a las fuerzas rebeldes a dejar sus bases secretas y las han perseguido a través de la galaxia. En una fuga de la temida flota imperial, un grupo de guerreros rebeldes liderados por Luke Skywalker ha establecido una base rebelde secreta en la remota tierra congelada de Hoth. Darth Vader, señor del mal, obsesionado con encontrar al joven Skywalker, ha despachado al lejano espacio miles de sondas a control remoto. Así comienza Star Wars Episodio 5, El Imperio contraataca, la historia del día de hoy. Un saludo a toda la banda, mi nombre es Isaac para Undergeek y estoy más que listo para un nuevo capítulo de la saga de Star Wars. En este caso, uno de transición. La historia comienza 3 años después de la batalla de Yavin, cuando una extraña sonda cae en la superficie de Hoth, llamando la atención del comandante rebelde Luke Skywalker, quien después de reportarse con la base Echo, se dispone a investigar cuando repentinamente es atacado por una criatura que lo arrastra inconsciente por la nieve. En la base rebelde, Han Solo ha recibido el consentimiento del general Carlis Rican para poder abandonar el sistema a salvo, ya que por deberle a Jabba, ahora su cabeza tiene un precio. Así que ya que el Imperio se ha mantenido al margen, debe regresar a Tatooine lo antes posible. Más tarde, el Capitán Solo se encuentra con su primer oficial Chewbacca solucionando algunos detalles del halcón milenario, cuando antes de irse, son interrumpidos por C-3PO y R2, quienes le informan que nadie sabe dónde se encuentra Luke y que debido al frío pronto deben cerrar las puertas de la base. Y ya que los nuevos Speeders T-47 aún no están acondicionados para el frío nocturno de Hoth, Han apresurado monta su Tauntaun y sale de la base para buscar a Luke hasta encontrarlo. Durante una tormenta de nieve, Skywalker despierta de cabeza y malherido en la cueva del Wampa que lo atacó, y aprovechando que este se encuentra distraído devorando a su Tauntaun, atrae su sable de luz con la fuerza y logra liberarse del hielo, lo que llama la atención de la criatura, a quien Luke le termina mutilando un brazo, solo para ahora poder escapar hacia el helado páramo de Hoth. En la base rebelde, se le notifica a la General Organa que no se han recibido señales ni comunicaciones de los comandantes Skywalker o Solo, y que las puertas blindadas ya deben cerrarse, por lo que la General da la orden para sellar la base. Cerca de desfallecer y gravemente herido, Luke ve a lo lejos a su maestro, Obi-Wan Kenobi, quien le dice que para continuar con su entrenamiento como Jedi, debe viajar al sistema Dagobah y encontrar al maestro Yoda, de quien él mismo llegó a aprender. Cuando en ese mismo momento logra ver a su amigo Han antes de desmayarse, quien lo mantendría caliente y a salvo durante la tormenta. A la mañana siguiente, Zeb Senesca Rogue 2 encuentra al comandante Skywalker y al capitán Solo aún con vida, y se encargaría de regresarlos a la base, donde Luke debería permanecer en un tanque de Bacta hasta recuperarse. Mientras tanto, Leia y Han son informados del avistamiento de una sonda imperial cerca de su generador de escudo, por lo que Solo y Chewbacca se acercan para investigar y se encuentran con un droide armado que al verlo se autodestruye, por lo que Leia deduce que pudo haber enviado una señal con su ubicación al Imperio, por lo que al escuchar esto, Rican ordena iniciar una evacuación de emergencia. A bordo de su superdestructor estelar personal, el ejecutor, Darth Vader, está atento a cualquier noticia sobre el paradero de Skywalker y bases rebeldes, cuando escucha al Capitán Piet y sus noticias sobre actividad humana en el sistema Hoth, y siente mediante la fuerza que ahí es donde se encuentra la base rebelde que busca, ordenándole al almirante Ozzel que fije curso al 6º planeta del sistema Hoth y al general Byrz que prepare a sus tropas. En la base rebelde, Luke, aún sin recuperarse del todo, termina de preparar la evacuación de su equipo y se despide de sus amigos Han y Chewie, cuando se reporta que una flota de destructores imperiales ha salido del hiperespacio cerca del sistema, por lo que el general Rican desvía toda la potencia al campo de energía para proteger sus naves hasta que estén listas para salir, preparándose para un inminente asalto terrestre.
Al llegar a la atmósfera de Hoth, el general Byrd le informa a Vader que al llegar detectaron que se activó un campo de energía resistente a un bombardeo orbital. Los rebeldes los detectaron antes de tiempo, porque el almirante Ozzel pensó que un ataque sorpresa sería lo mejor, por lo que Lord Vader se comunica a su puente y comienza a estrangular mediante la fuerza al almirante, diciéndole que le ha fallado por última vez. Después, llama al capitán Piet para ordenarle que sus tropas se desplieguen lejos de la base y se prepare para interceptar las naves que intenten escapar, para terminar llamándolo Almirante Piet. Antes del ataque, en el hangar de la base Echo, los pilotos rebeldes se reúnen alrededor de la General Organa para escuchar el plan de escape. Solo 2 cazas por escolta por cada transporte mediano GR-75. El escudo de energía se puede abrir solo por periodos cortos, así que deben mantenerse juntos mientras los cubre un cañón de iones que inhabilitará temporalmente a los destructores imperiales, para después fijar curso al sistema de reunión en el sistema Dantooine, donde los espera el resto de la flota. En los altavoces de la base se anuncia que el primer transporte logró escapar cuando Luke aborda su ya acondicionado Snowspeeder, en compañía de su entusiasta artillero, Dak Ralter. Mientras a las afueras de la base, las fuerzas terrestres comienzan a prepararse, se atrincheran y avisan a la base que logran ver dromedarios blindados imperiales por la cordillera norte. Así, inicia el asalto imperial a la base de Hoth. La fuerza ventisca con caminantes imperiales AT-AT y AT-ST, comandados por el general Maximilian Pierce, se dirigen al generador de escudos de la base Echo para destruirlo, permitir un bombardeo orbital y recibir a Darth Vader liderando a su Legión 501. A la cabeza de la defensa rebelde, Luke Skywalker comanda el Escuadrón Rogue en deslizadores de nieve mientras reciben cobertura desde tierra. Los enormes caminantes AT-AT avanzan con firmeza hacia su objetivo cuando Byrd se da cuenta que los rebeldes no tienen la potencia de fuego para derribarlos, por lo que comienza a intensificar el fuego hacia la superficie. Al notarlo también Luke sugiere una táctica alternativa, pero antes de intentar la maniobra deben enfrentarse al intenso fuego de los caminantes. Dak está preparando su cable de arrastre mientras Luke le pide que resista cuando es alcanzado por un disparo de los caminantes, muriendo instantáneamente. Los cañones terrestres rebeldes son destruidos uno por uno cuando Byrd le informa a Vader que está cerca de los generadores y puede comenzar su aterrizaje. Líder Rogue, ahora sin artillero, se acerca a Rogue 3, Wedge Antilles, y lo dirige para efectuar su maniobra, disparar su cable de arrastre a las piernas de un AT-AT y comenzar a dar vueltas alrededor suyo mientras camina, alejarse y soltar el cable. Esto derriba al caminante y lo deja vulnerable para que Luke y Wedge puedan destruirlo. En el centro de comando rebelde, los generales Organa y Rikan agilizan la salida de los transportes con grupos más grandes y comienzan a evacuar al resto del personal en tierra, por lo que C-3PO se acerca a Artu, solo para platicar y despedirse, ya que cada droide debe abordar naves diferentes. Mientras tanto, Rogue 2 se une a Luke para otro ataque a los AT-AT antes de que lleguen al generador de escudos, cuando es alcanzado por los disparos de los caminantes e inmediatamente después, Skywalker es derribado, pero este logra sobrevivir y se las ingenia para derribar un caminante completo él solo. Han escucha que la sala de control ha sido alcanzada y se apresura a buscar a Leia, quien sigue coordinando la última fase de la evacuación y oficialmente ordena la retirada al último transporte. Fuera de la base, los caminantes liderados por el general Byrd arrasan con los últimos soldados, con los últimos deslizadores, solo para finalmente destruir el generador de escudos y permitir que las tropas imperiales entren a la base, donde comienzan a colapsar algunos pasillos interiores, uno de ellos bloqueando la salida de Leia a su transporte, por lo que ahora debe escapar con Han en su nave. Justo cuando Darth Vader llega con sus tropas al hangar, comenzando un enfrentamiento. A la distancia, Luke ha llegado de vuelta a la base cuando ve que sus amigos han logrado escapar a bordo del halcón milenario y se prepara para despegar con Artu mientras despega el último transporte. Al final de la batalla, de las 30 naves rebeldes que evacuaron la base Echo, 17 fueron destruidas por la flota imperial al mando de Darth Vader. Al salir del sistema Hoth, Artu nota que no se dirigen al punto de reunión, y Luke le explica que antes de reunirse con el resto de la flota, deben ir al sistema Dagobah.
cuando por otro lado, la tripulación del Halcón Milenario está en problemas. Son perseguidos por 2 destructores imperiales, no cuentan con cobertura y su hiperimpulsor ha sido dañado, por lo que les es imposible viajar a la velocidad de la luz. Para escapar del Imperio, el Capitán Solo decide esconderse dentro de un campo de asteroides, donde el halcón logra evadir los cazatais que los persiguen y se esconde en el interior de uno de los asteroides más grandes. Al poco tiempo, Luke llega al sistema Dagobah, un sitio sin ciudades o tecnología, solo abundantes formas de vida. Al entrar en la atmósfera, su X-Wing tiene problemas para descender y termina estrellándose en la superficie pantanosa del planeta, donde apenas llegar a la orilla, Skywalker siente una intensa concentración de la fuerza. A bordo del ejecutor, el Lord Sith Darth Vader se encuentra en su cámara de meditación cuando es interrumpido por el almirante Piet, quien le informa que la nave rebelde se ha perdido en el campo de asteroides, por lo que ordena intensificar su búsqueda y bombardear la zona hasta encontrar al Halcón Milenario. Nave que una vez se encuentra a salvo, comienza a hablar con C-3PO mediante su computadora central, mientras solo Chewbacca y Organa intentan reparar el hiperpropulsor. Cuando a solas, Han y Leia comparten un momento de intimidad que culmina cuando ambos se besan por primera vez. Vader desde su puente percibe mediante la fuerza la ubicación de la nave rebelde y guía a su destructor cuando recibe una transmisión del emperador en persona, por lo que ordena salir del campo de asteroides para tener una transmisión clara. Darth Vader se inclina ante su maestro Sith, Darth Sidious, quien le habla sobre un disturbio en la fuerza que le ha revelado que aquel piloto que destruyó la Estrella de la Muerte es el vástago de Anakin Skywalker, lo que lo vuelve peligroso. Esto, Vader ya lo sabe, así que le propone al emperador mejor volverlo en un poderoso aliado, advirtiendo que en caso de que no se les una, debe ser destruido. En Dagobah, Luke ya ha levantado un campamento mientras Arthur recarga su energía y se dispone a comer cuando es sorprendido por una pequeña criatura verde que le cuestiona por qué se encuentra ahí. Luke lo cree inofensivo, así que le revela que está buscando a alguien. El anciano comienza a molestar y cuestionar al joven Skywalker hasta que le dice que él conoce al maestro Jedi Yoda y que puede guiarlo hasta él después de comer en su casa. Una vez aquí, Luke comienza a enojarse con su anfitrión, ya que no puede esperar más para buscar al maestro Jedi, aun cuando está lloviendo en el exterior. Por esto, Yoda le habla a Obi-Wan y le dice que lleva tiempo vigilando al chico. Es muy impaciente, solo sueña con aventuras, tiene mucho odio en él y ya es demasiado mayor. No está listo para ser entrenado. Kenobi le pide que reconsidere y Luke le dice que está listo, que ha aprendido mucho en sus viajes, que terminará lo que empiece y no tiene miedo, por lo que Yoda le promete a su nuevo Padawan que miedo definitivamente va a tener. A los pocos días de haber comenzado su entrenamiento, Luke ha mejorado en su control y entendimiento sobre la fuerza, cuando tendría una nueva lección, una sobre el lado oscuro de la fuerza. Aprende que el temor, la ira y la agresión son propias del lado oscuro, muy seductor cuando se está en combate. Sin embargo, este solo es el camino fácil, no es más poderoso que la búsqueda de la paz. Por esto, los Jedi solo usan la fuerza para la búsqueda de la sabiduría, la defensa y la protección, nunca para atacar. Luke no logra entender del todo la lección cuando Yoda le advierte que han llegado a una cueva intensa en el lado oscuro de la fuerza, donde él debe adentrarse solo. Skywalker decide entrar armado y baja hasta las raíces de los árboles cuando llega a una antigua estructura donde tiene una visión con Darth Vader, un Jedi que cayó al lado oscuro. Luke no duda en enfrentarlo y se deja llevar por sus emociones hasta que vence, decapitándolo con su sable de luz, cuando para su sorpresa se ve a sí mismo bajo la máscara de Vader, una visión que repercute a través de la fuerza. Vader, por su parte, ha convocado a su destructor a un grupo de 6 de los mejores cazarrecompensas de toda la galaxia: Bossk, Forlom,
Sucus, el droide IG-88, Dengar y Boba Fett, a quienes les pide al halcón milenario y su tripulación con vida, cuando son alarmados por el destructor vengador, quien ha detectado al halcón saliendo de lo que parece un Exogord en un asteroide, comenzando una persecución. El halcón milenario sigue sin poder entrar a la velocidad de la luz cuando logran salir del campo de asteroides, por lo que el Capitán Solo decide atacar al destructor frontalmente, solo para desaparecer inmediatamente de los radares imperiales. Darth Vader llama al Capitán Nida y lo asesina por su fracaso en capturar al halcón, por lo que le ordena al almirante Piet que calcule los posibles destinos a los que pudieran haber escapado, advirtiéndole que no le vuelva a fallar. El halcón milenario y su tripulación se esconden en la parte trasera del puente del Vengador. Aquí, Han decide ir donde un viejo amigo suyo, Lando Calrissian, quien hace tiempo ganó una mina de gas tibana en una apuesta clandestina. Cree que ahí podrán estar a salvo del Imperio. En total silencio, esperan hasta que el destructor se prepara para viajar al hiperespacio, cuando tiran la basura antes de hacer el salto, permitiéndole al halcón hacerse pasar por chatarra en el espacio, dirigiéndose ahora al sistema Bespin, sin saber que uno de los cazarrecompensas los sigue, Boba Fett a bordo de su nave, el Esclavo 1. Mientras tanto, Luke continúa su entrenamiento con Yoda. Ahora aprende a concentrarse para mover objetos con la fuerza cuando es alarmado por Artu, ya que su X-Wing se está hundiendo en el pantano. Yoda le pide a Luke que use la fuerza para sacar su nave del agua, pero al fallar, este se da por vencido. El maestro Jedi le dice que es posible con la fuerza de su lado. Su tamaño, su apariencia son indiferentes para ella. Estando en paz y sintiendo cómo la fuerza fluye a través de todo lo que les rodea, son capaces de cosas inimaginables, demostrándoselo a su aprendiz al sacar por completo su nave y ponerla a salvo, diciéndole que su falta de fe en sí mismo hace que falle. Durante otra lección, Yoda le enseña a Luke cómo al dejar que la fuerza fluya a través suya, él podrá ver otros lugares, el futuro y el pasado. Cuando Skywalker tiene una visión donde ve una ciudad en las nubes y a sus amigos sufriendo, su maestro le explica que ha visto el futuro, un incierto y cambiante futuro. Aún así, Luke decide ir a buscar a Han y a Leia, ya que solo puede ver muerte en sus destinos. Luke y Artu se preparan para despegar cuando Obi-Wan se aparece para advertirle a Luke que será tentado por el lado oscuro de la fuerza nuevamente. Yoda le recuerda su fracaso en la cueva, por lo que le piden paciencia y que continúe con su entrenamiento para lograr vencer a Vader y al Emperador, aun si esto significa dejar atrás a sus amigos. Sin embargo, Skywalker cree estar listo y promete volver, decidiendo ir al rescate de sus amigos. Los maestros Jedi le piden que se cuide y se aleje del lado oscuro, y al quedar solos, hablan sobre si hay una última esperanza, mientras Luke sale de Dagobah y se dirige hacia donde lo guía la fuerza. Llegando a Bespin, el halcón milenario es escoltado hasta una plataforma en Ciudad Nube, donde la tripulación es recibida por Lando Calrissian y su ayudante cyborg, Lobot. Lando pide que se repare el hiperimpulsor del halcón y se pone el día con Han Solo, mientras le da al grupo un tour por Ciudad Nube. Esa misma tarde, Leia le dice a Han que se encuentra preocupada, ya que C-3PO lleva horas desaparecido y no confía del todo en Calrissian. Solo trata de tranquilizarla cuando llega Chewbacca, quien ha encontrado al droide hecho pedazos en la basura. Pero antes de poder rearmarlo, llega Lando y los invita a comer con él. De camino, les habla de cómo acaba de cerrar un trato que alejará definitivamente al Imperio de su operación, revelando que los ha traicionado y vendido al Imperio cuando se encuentran frente a Darth Vader. Solo inmediatamente desenfunda en contra de Lord Sith, pero es desarmado cuando se une Boba Fett y son rodeados por Stormtroopers. Lando se disculpa, pero es que ellos llegaron antes. Más tarde, Chewbacca sería encerrado en una celda donde también se encuentran las partes de C-3PO, así que intenta repararlo, mientras Darth Vader comienza a torturar al Capitán Solo sin hacerle pregunta alguna. Después, le confirma al cazarrecompensas que podrá llevarle al Capitán Solo a Jabba el Hutt solo hasta que él tenga Skywalker. Y le advierte a Calrissian que la princesa y el Wookiee no deben abandonar la ciudad. Nunca.
Chewbacca sigue intentando armar al droide cuando llegan soldados imperiales y dejan en la celda solo, aún adolorido, y después a Leia, quien asiste a Han cuando llega Lando, y les advierte que Vader no los quiere a ellos, sino a un tal Skywalker, que todo esto es una trampa para atraerlo y llevarlo ante el emperador, y que entregarán a Han al cazarrecompensas. Ellos solo son la carnada. Juntos, se reúnen con Lord Vader y sus tropas en la cámara de congelación de la estación. Han le pide a Chewie que cuide de la princesa, de quien se despide revelando mutuamente sus sentimientos el uno por el otro, cuando la cámara hace descender a Solo e inicia el proceso de congelación, solo para después sacar un bloque de carbonita con el capitán Solo en su interior, quien ha sobrevivido al proceso de invernación, por lo que Vader ordena que la cámara esté lista para Skywalker y que lleven a la princesa y al Wookiee a su nave, amenazando a Calrissian con volver a cambiar los términos de su acuerdo si no obedece sus órdenes, cuando un oficial imperial le informa que un caza rebelde ha descendido. Luke encuentra y sigue a Boba Fett por los pasillos de la estación espacial mientras Ardo lo sigue, cuando escucha a Leia advertirle a lo lejos que es una trampa, antes de desaparecer con Stormtroopers, por lo que Luke trata de seguirlos pero es aislado y llevado hasta la cámara de congelación donde Darth Vader lo espera. Vader enciende su sable de luz en respuesta al del joven Skywalker, comenzando un intenso duelo entre ambos. Vader reconoce el progreso que ha tenido Luke, sin embargo, logra meterlo en la cámara de congelación fácilmente. Pero el Jedi logra escapar de la trampa, recuperar su espada y arremeter en contra del Lord Sith, sin miedo, pero con una creciente ira. A escondidas de los soldados imperiales, Calrissian ha pedido refuerzos a Lobot, por lo que un grupo de guardias de seguridad emboscan a los soldados imperiales y liberan al administrador, la princesa y a Chewbacca, quien amenaza a Lando por haberlos traicionado, pero los suelta cuando les dice que aún hay posibilidades de salvar a Han, quien está siendo transportado a bordo del Slave One por Stormtroopers, supervisados por Boba Fett. De camino a la plataforma, se cruzan con Artu, quien se une a ellos mientras Tripio lo pone al corriente. Cuando al llegar, solo ven despegar la nave de Fett antes de ser emboscados por más tropas imperiales. Lando Calrissian, como administrador, avisa a la población que la ciudad ha sido tomada por el Imperio y deben evacuar antes de que aterricen más de sus tropas. Cuando llegan a la plataforma donde abordan al halcón milenario y escapan de Ciudad Nube, Luke parece ser guiado a través de pasillos y tuberías cuando se reencuentra con Darth Vader, quien comienza a distraerlo y atacarlo lanzándole objetos con la fuerza, hasta que llegan a una zona exterior donde Vader le pide que se rinda. Sin embargo, Luke decide seguir peleando, por lo que el Sith le termina amputando la mano con la que sostenía su sable de luz, cayendo esta al vacío. Ahora, con Skywalker acorralado, Vader le pide que se una a él, porque con sus fuerzas unidas pueden destruir al emperador y traer paz a la galaxia. Además, le dice que Obi-Wan no le dijo la verdad sobre qué pasó con su padre. Luke alega saber lo suficiente, que él lo asesinó, pero Darth Vader le revela que él es su padre. Luke se niega a aceptar que esto es posible, pero Vader insiste que él puede derrotar al emperador. Él mismo lo ha previsto, y con el poder del lado oscuro, juntos gobernarán la galaxia como padre e hijo. Luke no lo duda y decide saltar al vacío antes que caer al lado oscuro, cayendo a través de los canales de ventilación hasta la base de la ciudad, donde quedaría colgado de una antena. Aquí trataría de ponerse en contacto con el viejo Ben a través de la fuerza, pero él se lo advirtió, no podía interferir, por lo que ahora busca a Leia, fuera de la ciudad, a bordo del halcón, donde la encuentra y le pide ayuda, guiándola a través de la fuerza hasta que logra rescatarlo de lo que parecería ser una muerte segura. El halcón escapa de un escuadrón de cazas TIE hasta salir de la atmósfera de Bespin, donde se preparan para saltar al hiperespacio cuando se dan cuenta que el hiperpropulsor sigue sin funcionar. Lando y Chewbacca tratan de buscar una solución, mientras Vader, desde su destructor estelar, se comunica mediante la fuerza con su hijo, solo para decirle que su destino es unirse a él, unirse al lado oscuro de la fuerza.
cuando Arthur revela que la computadora central de Ciudad Nube le contó que el Imperio había desactivado el hiperpropulsor, conectándolo de nuevo y logrando viajar a la velocidad de la luz. Al verlos escapar, Vader solo se retiraría de su puente en absoluto silencio. Al final, reunidos con la flota rebelde, el equipo se vuelve a separar. Lando y Chewbacca irán a Tatooine a buscar a Jabba o al cazarrecompensas Boba Fett para comenzar a planear la forma de rescatar a Han Solo, mientras Luke, Leia, C-3PO y R2-D2 se quedarían con el mando de la flota, donde le colocan una prótesis robot Skywalker a bordo de una fragata médica. Y así es como termina esta historia, con el halcón buscando a su capitán y con Luke preparándose para pelear contra el Imperio un día más. El Imperio Contraataca representa tal vez uno de los peores momentos para la rebelión durante la Guerra Civil Galáctica, principalmente para sus protagonistas, pero para sus creadores fue uno de los mejores momentos para la saga. Después del éxito del episodio 4, George Lucas quiso llevar Star Wars al siguiente nivel, y para contarles esta otra historia, retomaremos el tema del video anterior, las ediciones especiales y cómo fue concebida esta saga. Algo que hace única a la saga de Star Wars es cómo esta fue contada. La mayoría de las sagas que conocemos suelen comenzar por el principio. En el caso de Star Wars, no. Esta inició a un tercio de su historia, con los episodios 4, 5 y 6, de un total de 9. Esto debido a las limitaciones tecnológicas de principios de los 80s. Lucas no podría comenzar con la historia de la guerra entre los Jedi y los Sith, que dividió a la galaxia y la sumergió en una era de oscuridad. En muchos sentidos, esta historia no podría ser contada. Todavía. Por lo que decidió iniciar con la historia del último Jedi, un héroe con un legado oculto, quien tiempo después de que los Sith ganaran la guerra, aparecería de la nada uniéndose a la rebelión y salvaría a la galaxia acompañado de sus amigos, venciendo al malvado Imperio Galáctico. Viendo a futuro, en unos años podría contar el inicio de su historia, sus primeros 3 episodios, y tendría una saga compuesta por 2 trilogías que parecerían autoconclusivas, pero faltaría una tercera parte, cuando finalmente se podría vencer a la maldad y la galaxia volvería a una era de paz y prosperidad. Esto alrededor de 30 años en el futuro, si todos siguen vivos. Tanto los creativos como los actores de la saga original habrían envejecido, y podrían contar los últimos 3 episodios de esta saga con mucha experiencia ganada, terminando así la historia de Star Wars, lo que hoy en día se denominaría como la saga Skywalker. Para continuar con esta historia, se crearon empresas como Lucasfilm o Industrial Light and Magic, conocida como ILM, las cuales impulsaron innovaciones técnicas. Las ediciones especiales lanzadas años después reflejan cómo la tecnología avanzó con el tiempo, cómo se pudieron reintegrar algunas escenas que se grabaron pensando en que después podrían ser utilizadas. Aunque los cambios pueden ser sutiles entre versiones consecutivas, la diferencia entre la primera y la última edición es significativa, manteniendo la saga accesible y vigente para nuevas generaciones, ya que estos filmes habrían envejecido demasiado si solo tuviéramos la versión estrenada en el 77 o en el 80. En cuanto a la historia, avanza 3 años desde los eventos de Una Nueva Esperanza. Han pasado de ser un grupo improvisado de héroes desconocidos a líderes establecidos en la rebelión, pero en esta parte todo se complica. Los héroes se enfrentan derrotas, sus caminos se vuelven inciertos y hay revelaciones que cambian el curso de la historia de toda la galaxia. Para contar esta historia de la mejor forma posible, Lucas se centró en la producción y cedió la silla del director a Irving Kershner, quien entendió a la perfección que este episodio no es una secuela, sino una continuación dentro de una saga más grande. Un puente que conecta lo que fue con lo que está por venir. Esta visión en sintonía desde los altos creativos les permitió hacer la que personalmente me parece la mejor película y uno de los mejores episodios de Star Wars. El Imperio Contraataca. Definitivamente, aquí es donde explotan y evolucionan todos los conceptos que fueron introducidos en el episodio anterior. ¿A ustedes les gusta tanto como a mí? ¿Les gusta más el episodio 3? ¿O alguna de las historias del nuevo universo expandido? ¿Están listos para el final de esta trilogía? ¿Y quién es su personaje favorito de esta historia? El mío personalmente es Lando Calrissian y su obsesión con las capas. Pero bueno, sin nada más que decir, mi nombre es Isaac para Undergeek. Esta fue la historia de Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca. Nos pasamos a despedir. Cámara.